Muy buena gente, hoy analizaremos minuciosamente a Deschatton, ya que no es solo ese increíble y electrizante nivel que conoces, sino que tiene mucha historia, ya que cierra un capítulo de la serie Boss creada por Sender Game. Recuerda que para ver este análisis es importante que hayas jugado o visto por algún video el nivel completo. Acá en la tarjeta que salió te dejo el gameplay de Nexus. Así no solo aporto yo información, sino que vos también me podés aportar lo que sepas sobre el nivel en los comentarios. Deschatton es el sexto nivel de la serie Boss. Sender Game dijo que no quería que el nivel que cierre la serie se llame Boss 6, por lo cual decidió llamar directamente a este capítulo Deschatton, que significa el fin de los tiempos o el final del tiempo, algo así. Ahora vamos a analizar el nivel y veremos ciertas cosas escondidas del nivel, frases que pasan muy rápido y que no las podemos alcanzar a leer. Primeramente, situémonos en el contexto que nos presenta Sender Game. Según él, Deschatton se ubica 10 años después de la destrucción de su universo, y este universo fue destruido por los jefes anteriores a este nivel. El siguiente mensaje fue grabado durante la invasión y se cree que es el propio Dr. Sendercat. Saludos, permíteme presentarme. Mi nombre es Dr. Sendercat. Soy el comienzo de todas las destrucciones. Puedes referirte a mí como un villano, pero nuestra ideología es muy diferente a la tuya. Nunca comenzamos ninguna invasión. Somos los creadores de este mundo y tú eres el verdadero intruso. Un ícono sin alma, controlado por fuerzas extraordinarias e inexplicables. No puedo imaginar quién eres, pero después de todo, bajo tu supremo poder, solo se sabe que mi existencia es solo para tu entretenimiento. Sin embargo, creo que todo tiene sus propias limitaciones. La limitación de mi poder es el tiempo, y la limitación del tuyo es la determinación. Entonces, superaré mi limitación para demostrar que mi existencia es algo mucho más importante de lo que te imaginas. Terminaré con el tiempo y comenzará el evento final. Mi juego final comienza ahora. El nivel comienza en un ambiente un poco oscuro y con un block design de neón. El escenario del comienzo del nivel se ve bastante apocalíptico en el contexto de que el mundo fue invadido por criaturas robóticas. Según Sender Game, hay un diseño de portal el cual él llama Caos, pero no especifica en dónde aparece este portal. Por eso realmente no sé si se refiere a lo que ven ustedes de fondo ahora o a algún otro fondo que esté más adelante. En mi opinión es este, ya que según Sender Game, el portal sirve para reconstruir a los enemigos pasados y la identidad de los enemigos convocados puede ser aleatoria, produciendo un caos absoluto. Por eso creo que es este el portal, ya que luego de esto comienzan a aparecer criaturas que ya hemos visto. Por otro lado, hay muchos mensajes como el final está cerca y que este es el fin. Este detalle del nivel me encanta, ya que hace al nivel mucho más interesante y te hace vivir el nivel como si estuvieras llegando al final de un túnel, por así decirlo. Y ahora llegamos al primer boss del nivel, llamado Mega Metal Worm, o un mega gusano de metal. Es una versión completa remasterizada o más bien actualizada de Metal Worm o el gusano de metal. Tiene el poder de invocar láseres y pequeños gusanos que te atacan formados de pinchos. Según Sender Game, el nivel de amenaza de este boss es de 7 de 10. No estoy de acuerdo con eso, me parece bastante fácil, por eso yo le doy un 5 de 10. Por otro lado, un detalle que quizás no nos demos cuenta a simple vista es que mientras está el boss fight apareciendo, en el block design aparece una frase con las palabras separadas, y si las juntás dice: el fin está cerca de mí de nuevo o nuevamente. No sé a qué se referirá con esto, pero es un detalle a tener en cuenta.
Luego aparecen unas frases en chino que no sé qué querrán decir, ya que no sé cómo traducir eso. Pero yo calculo que se dirá lo mismo que antes, pero en chino. Ahora la música baja aún más y no aparece ningún tipo de frase y el ambiente se pone tenso. Esta es la parte épica antes del drop. Ahora nos habla el Dr. Thundercat directamente a nosotros. Creo que lo que hay de fondo sería como su laboratorio donde hace a las criaturas. Un detalle que vemos en esta parte es que hay muchos relojes y todos van de forma inversa, haciendo referencia a lo que dijo el Dr. Thundercat, que quería controlar el tiempo y por lo visto lo logró. Bueno, y él ahora nos dice la frase que utilicé al principio del video. Cuando el momento llegó, cuando la estrella se extinguió y la luz se apagó, la noche más oscura se levantó. Déjame cantarte una canción acerca del final. The Shutdown comienza. ¿Estás listo para el juego final? Épico. Ahora llega el primer drop y con él llega Doomsday, o como lo dice su traducción, el juicio final o el día del juicio. Hay dos Doomsday. El primero es el que se puede clonar, tiene disparos rotativos, comandos de bolas de fuego y tira picos de láser. Un detalle que me encanta de este boss y de los que siguen también, pero en especial en este, es que es muy preciso y perfecto en la sincronización con la música, porque cada ataque no lo tira porque sí, sino que lo hace según la música, y eso lo hace más épico y entretenido. Ahora el Doomsday 2 es uno solo, no se clona pero es gigante, tiene doble disparo láser con brazos de armadura muy resistentes, puede manipular ciertos elementos o bloques, hace ataques rotativos, tiene drones que te atacan y también pinchos de láser. Según Sender Game, su nivel de amenaza es de 9 de 10, pero tampoco me parece tan difícil, así que yo le daría un 7 de 10. Cuando finaliza este boss, aparece una transición que dice entrando a la ciudad Neon 18, y este por lo visto es una de las paradojas que creó la manipulación del tiempo del Dr. Thundercat, ya que como vemos entra a la ciudad Neon 18, haciendo una referencia clara al nivel Neon 18. Sin embargo, la criatura que aparece en este lugar se llama Mecha Electro, el cual es una versión remasterizada del Super Virus Electro que estuvo en el capítulo 3 de la serie. O sea que se conectaron dos niveles entre sí en una pequeña parte del nivel. En este caso, según Sender Game, por el uso de tecnología mecánica, Mecha Electro puede causar daños abrumadores y convertirse en una amenaza mayor para los jugadores. Él tiene la habilidad de tirar onda de choque mecha, tiene comandos láser y comandos de misiles. Según Sender Game, el nivel de amenaza es de 7 de 10, pero tampoco concuerdo con esto, ya que el momento de la canción en donde ataca Mecha Electro es en una parte lenta del nivel, en donde está terminando el drop, por lo cual lo obliga a tirar ataques lentos al jugador, lo cual lo hace más fácil de lo que fue incluso el Virus Electro, el cual era muy frenético. En mi opinión, su nivel de amenaza es un 6 de 10.
Ahora entramos a una parte lenta del nivel, donde nos ponen ciertas frases que se las voy a ir leyendo. Lo imparable. La terminación. El final. Esto es el fin. No. Esto es solo el principio. Ahora es donde me confundo un poco, ya que no sé si este es el portal que mencioné al principio. Yo sigo sosteniendo la idea de que el portal llamado Caos era lo que vimos de fondo al comienzo del nivel, pero también podría ser este aro gigante. No lo sé, tomen esta idea con pinzas, qué sé yo. El único que debe de saber con exactitud qué es esto es solo Sender Game. Y ahora llegamos al boss final, el cual se llama Reaper o el Segador. Según Sender Game, este es el primer proyecto controlado por el propio Dr. Sendercat, conocido como el robot más abrumador que ha construido en la serie. Según Sender Game, el nivel de amenaza es de 10 de 10, y en este caso estoy de acuerdo con eso, ya que es el boss que más ataques te lanza, el que más tiempo te ataca, usa muchos ataques combinados, aparte de que es monstruoso y te obliga a moverte muy rápido, y en ciertos momentos en el que estás luchando contra el boss aparecen frases como solo muere, y también horas del reloj como si el tiempo se hubiese descompuesto completamente. Sin duda, uno de los mejores boss fights creados en toda la historia de Geometry Dash. Cuando al fin logras derrotar al boss, una frase nos dice dimensión descompuesta, volviendo o regresando a la realidad, y nos devuelve al lugar del principio, un escenario un poco oscuro y con un block design de neón, y luego solo desaparece el cubo y es entonces cuando Test Chaton termina. Y bueno, luego agradece a todo el mundo, bla 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 bla. Lo que me pareció un detalle interesante de este final es que en esta parte Sender Game solo muestra los episodios o capítulos de la serie Boss números 3, 4, 5 y a Test Chaton. Pero ¿por qué no quiere que los niveles Boss 1 y 2 se vean? Quizás tenga vergüenza en mostrarlos. No lo sabemos, pero me parece algo muy curioso. Y con esto llegamos al final del análisis. Muchas gracias amigo por ver el video. Si te gustan estos análisis, me podés recomendar algún nivel para analizar en profundidad para un futuro. Suscríbete y dale like. Nos vemos.